Hola, hola mis queridos suscriptores, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bueno, aquí Rosita Cocina, empezando con las preparaciones de la temporada y nada más y nada menos que con esta deliciosa natilla iniciamos preparaciones. Esta es la natilla original de maíz. El almidón con el que la vamos a preparar lo sacamos directamente del maíz. El año pasado hicimos la natilla de maicena aquí en nuestro canal, le dejamos el link aquí abajito por si lo quieren preparar. Pero ustedes pusieron en sus comentarios que querían hacer la original, la que hacían las abuelas antes, la que se saca del maíz propiamente. Entonces, bueno, esta es la preparación, es un poco más larguita de preparar, pero vale la pena. Necesitamos 2000 mililitros de leche, 500 gramos de maíz porva. Bueno, escogimos este maíz porque este maíz es rinde bastante y además es muy rico en harina. Vamos a partir uno y se lo vamos a mostrar. Por dentro tiene buen almidón, es bastante rico en almidón. Esa harinita blanca que ustedes le ven adentro es puro almidón. Así que eso es lo que se va a convertir en almidón, que nos va a dar el espesor que necesitamos y no vamos a tener que usar maicena. Necesitamos también canela y 500 gramos de panela, piloncillo o papelón. ¿Sí? Esos pocos ingredientes. Muy bien, vamos a agregar el maíz aquí, el agua se está calentando. Entonces vamos a dejarlo hervir. Cuando empiece a hervir, lo dejan hirviendo 10 minutos solamente. También vamos a hacer un concentrado de canela. Aquí tenemos medio litro o 500 mililitros de agua y lo vamos a dejar hervir hasta que reduzca más o menos a la mitad. Es decir, que a partir de que hierva, dejan hervir el concentrado de canela unos 20 minutos. Muy bien, aquí el maíz ya lleva 10 minutos hirviendo, así que le apagamos el fuego y lo vamos a escurrir. Le vamos a sacar el agua caliente y le vamos a agregar agua fría. Lo vamos a dejar 20 minutos remojando en agua fría, 20 minutos. Aquí ya estuvo el concentrado de canela, le apagamos. Ya pasaron los 20 minutos de remojo del maíz, le sacamos el agua, lo escurrimos muy bien y lo llevamos a moler. Deben apretar muy bien este tornillo del molino porque por dentro trae como un balincito que hace que el molino quede bien apretado y salga el maíz bien molidito. Bueno, mientras se muele el maíz, queremos felicitar a Leonor Valerian, que ha emprendido su negocio con las recetas de helados que tenemos en nuestro canal. Muy bien, aquí ya va así el maíz, así debe quedar molido. Ahora le vamos a agregar agua para empezar a sacar todo el almidón. Friccionando con la mano, haciéndole fricción al maíz, vamos soltando todo el almidón que este tiene. Ahí le agregamos 1,5 litros de agua, es decir, 1500 mililitros de agua. La devolvemos para seguirlo lavando y lavando. Este es el proceso como más largo que tiene esta natilla, que debemos estar desclarando, ir asentando lo que es el almidón, ir sacando lo que es el agüita clarita que queda en la parte de arriba y quedarnos solamente con lo que se asienta en el fondo. Primero lavar todo el maíz así como lo estamos haciendo ahorita. Con la mano lo vamos apretando hasta que salga la última gota de almidón para no desperdiciar absolutamente nada. Seguimos colándolo y con la mano le hacemos fricción nuevamente. Listo, mientras hacemos todo esto vamos a felicitar también a Gloria Inés Libreros Correa, que también emprendió su negocio con las recetas de tamales que tenemos en nuestro canal. A Diosa Chinchilla, que también emprendió su negocio de helados y nos mandó foto al Instagram. Todas estas personas que les estamos nombrando es porque nos comentan en nuestro canal o en nuestro Instagram y nos mandan sus fotos de emprendimiento.
felicitaciones. En los próximos videos seguiremos felicitando más personas. Eso nos alegra mucho y es muy gratificante para nosotros ver que estamos aportando nuestro granito de arena en su emprendimiento, dándoles ideas, aportando para que ustedes también tengan ingresos. Muy bien, aquí ya estamos terminando. Ya saben, apretan muy bien el maíz, hacen bien fricción con las manos para ir sacando todo el almidón. Y listo, vean, aquí tenemos, pero se sigue viendo muy granudito en el fondo. Hay granitos todavía pequeñitos, entonces lleven a colarlo nuevamente, pero a un sedazo más finito, a un colador que sea más finito. Si le sacamos todos estos granitos de maíz que vimos ahí, va a hacer que la natilla quede mucho más suave, porque si le dejamos todas estas harinitas o todos estos granitos de maíz, cuando partimos la natilla, ella queda muy granudita o muy arenosa. Entonces la idea es que quede como si la preparáramos tal cual con maicena, que quede muy suave. Por eso, tómense la tarea de volverla a colar y a recolar para que logren como esa suavidad en el almidón. Vean que sí, vean aquí ustedes en el colador todo lo que salió que estaba más gruesito. Entonces sí vale la pena volverlo a colar. Miren todo esto. Muchas gracias también por esos comentarios tan bonitos que nos ponen diariamente en nuestro canal y también en el Instagram, por esos agradecimientos, comentarios muy edificantes, de verdad que eso nos llena muchísimo y bueno, le dan ganas de seguir grabando para ustedes, enseñándoles cositas. Muy bien, vamos a poner a hervir la leche con la panela o mejor a que la panela se disuelva en la leche. Entonces le prendemos el fuego a la estufa. Mientras la panela se disuelve vamos a empezar a desclarar todas estas partes que tenemos acá de almidón. Entonces dejamos que se asiente y sacamos el agüita que queda arriba, ¿sí? Vamos a sacar esta parte acá. Dejamos que se asiente cada tazón, cada taza se va a sentar y va a quedar agüita en la parte de arriba, ¿sí? Lo que queremos es sacar o quedarnos solamente con los fondos, lo que se asiente. Vean que aquí se va a ver mejor. Vean, el agüita está más clarita, esa la sacamos y dejamos solamente la parte espesa. Aquí también vamos a sacar esta parte y dejamos solo la parte espesa. Aquí estamos agregando todas las partes del fondo, ¿sí? Todo lo que se asienta. Bueno, entonces en total aquí vamos sacando 500 mililitros, pero vamos a agregar de una vez aquí que la panela ya se disolvió. Vamos a ver qué más salió acá. Vamos a medirlo para que ustedes tengan una idea con cuánto almidón lo preparamos. Ahorita salieron 500. Aquí están salió completamente llena 600. 600 más, así que 500 más 600 son 1100 mililitros. Preparémosla con eso, con 1100 mililitros de almidón. Entonces van 1100 mililitros de almidón, 2000 mililitros de leche y 500 gramos de panela. Listo, empiezan a batir y a batir, a mezclar, a revolver todo el tiempo sin parar. No pueden dejar pegar la natilla al fondo de la olla. Todo esto se hace a fuego medio bajo. No, lo que sí es que, bueno, aquí saca uno brazo revolviendo todo el tiempo. No deben dejar. Para que no se cansen, siempre pues pídanle el favor a otra persona o a dos personas más y se turnan para que todos se revuelvan y
y así no se canse una sola persona. Bueno, este proceso de revolver también pasa en la otra natilla que se hace con maicena, así que no solamente en esta. Aquí ya van 30 minutos, vean cómo ya se ha espesado. Vamos a agregarle, aquí ya van 40 minutos. A los 40 minutos pueden agregarle el concentrado de canela que hicieron. Si le quieren agregar más sabor a canela, le pueden agregar más canela al concentrado de canela. ¿Por qué hicimos el concentrado? Bueno, para que no queden la canela ahí en la natilla y luego les tengan que ponerse a sacar los palitos de canela. Listo, va 1 hora y 40 minutos. Aquí vean que ya ha reducido. Preparen los moldes donde van a poner la natilla, agréguenle mantequilla, úntenlos con mantequilla en el fondo para que la natilla después desprenda fácil. Cuando falten 10 minutos para apagarle al fuego, para que la natilla ya esté, que ya está suficientemente espesa, que ustedes corren la cuchara y se alcanza o se logra ver un poquito el fondo de la olla, ya ese es el punto. Aquí el abuelo insistido en que él quería también revolver la natilla, que le dejaran la olla a él, que él quería la olla para él. Entonces, bueno, él va a revolver ahí un ratico. Cuando ustedes ya saquen un chorrito de natilla en un plato, lo dejen enfriar y este se desprenda así fácilmente, ya es el punto en que ya está la natilla. Entonces le agregan las uvas pasas, el coco, lo que ustedes le vayan a agregar. Aquí solo le pusimos uvas pasas y a los moldes les pusimos uvas pasas en el fondo para que se queden viendo en la parte de encima cuando se voltee la natilla. Y ya no vamos a raspar más la olla porque el abuelo está esperando su olla. Así que vean que no se pegó en el fondo, solo que no le quisimos sacar eso, pero no está pegada. No deben dejar pegar la natilla en el fondo porque les queda con sabor ahumado. Vamos a dejarla enfriar. Aquí ya está fría, se enfrió al aire libre. Vean cómo desprende de fácil. Muy rica nuestra natilla, qué satisfacción haberla hecho nosotros mismos en casa. Así que anímense a prepararla, vamos a voltearla. No quedó centrada. Vamos a centrarla. Listo. Esta tampoco quedó centrada. Vamos a centrarla. Cuando la lleven a la nevera, ella les toma más cuerpo, queda más durita, la consistencia es muchísimo mejor. Y ustedes saben que no hay nada más delicioso que una natilla friita, bien rica. Vean, aquí la tienen. Vamos a partirla para que ustedes la vean. Aquí no se ha llevado a la nevera todavía, está así tal cual se enfrió al aire libre, que también queda así muy deliciosa, pero a mí me gusta más fría. Muy bien, entonces van a ver cómo quedó. Espero que les haya gustado esta preparación, que si la preparan, por favor, tómense el tiempo de volver a nuestro video de la natilla, comentar cómo les fue con su receta, envíenos fotos al Instagram de cómo les quedó. Bienvenidas también las personas nuevas que entraron hoy a nuestro canal viendo este video, bienvenidísimos. Y nos vemos en otra próxima receta de temporada aquí en Rosita Cocina.